titulado esta predicación, Yo pensaba que este año. Yo pensaba que este año. Y el título surgió de dos líneas muy particulares. Hace 2 semanas estaba yendo a la tiendita de la esquina para comprar mi Coca-Cola, porque sin coca la unción es poca. Y no es cierto, eso no está en la Biblia, lo acabo de inventar. Y en el camino iba entonando este canto, que justo el último que entonamos, yo sé que lo harás otra vez. Pero estaba cantando el verso que dice, muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Y se me vino a la mente el canto, y me puse a pensar en el pueblo de Israel y dije, sí es cierto, ¿no? La gente caminando alrededor del muro, y algunos pensaban que iba a caer ese día. Algunos pensaban, ¿verdad?, que al fin iba a suceder, al fin se iba a caer el muro, pero la realidad es que tuvieron que seguir esperando para que vieran el milagro completo de Dios. Y fue un pensamiento que me atravesó en la mente. Y después, algunos días después, en una conversación, salió justamente esta frase: yo pensaba que este año. Y todos podemos tener, amados, esperanzas en las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos están esperando algo de Dios para sus vidas todavía, ¿no? Ahora, ¿cuántos pensaban que este año era el año bueno? ¿Pueden levantar su mano? Yo levanté mi mano. Yo pensaba que este año era el año en el que al fin sucedería esto, en el que al fin pasaría lo otro. Pensaba que este año sí vería la promesa. Pensaba que este año, tal vez tú estás en una posición donde dices, pensé que este año iba a lograr la meta. Pensaba que este año se cerraba ese negocio. Pensaba que este año llegaba a ese lugar. Pensaba que este año me casaba. Aleluya. Yo aviento la piedra y que caiga donde sea, amados. Santo. Yo pensaba que este año era el bueno. Yo pensaba que este año el América sí quedaba campeón, pero pues los eliminaron. Pero, amados, únanse a su pastor que le va a los Tigres y venzamos al diablo en esta noche. Nos venimos a orar, hacemos intercesión, amados. Hay que ir al infierno a pelear esa batalla y que Dios nos dé la victoria. ¿Cuento lo que pasó en el partido de ida o no? No sé si vieron el juego donde hay una jugada del Toluca que le pega el balón y la pelota rueda y se atora en la línea. ¿Alguien vio esa jugada? Se atora en la línea, y donde se atora llega el defensa y la saca, ¿verdad? Entonces le platico a mi esposa, amor, mira lo que pasó en el juego, y estoy tratándole de explicar, ¿verdad? Y entonces dice mi esposa, no, pues el efecto del balón. Y le digo, no, yo creo que algo más. Pero yo me refería, amados, de verdad, yo me refería a que el campo se mojaba y eso. Y cuando dije, yo creo que algo más, me dice la pastora, no fue Dios. No metas a Dios, no fue Dios. Y le digo, no iba a decir eso. Ay, Señor, pero la pastora conoce bien a su esposo, así que por algo lo dijo, aunque no lo pensé, pero por algo lo dijo, ¿verdad? Yo pensaba que este año era el año bueno, amados, pero nos encontramos con un golpe de realidad que tal vez no sucedió. O bueno, todavía quedan algunas semanas de diciembre, ¿verdad? Todavía quedan algunos días, pero ya estamos llegando a la meta, y tú y yo podemos tener esta sensación de que yo pensaba que este año, o yo pensaba que ahora sí, o yo pensaba que después de este congreso, o yo pensaba que después de este ayuno que yo hice al Señor durante días, o yo pensaba que este año iba a suceder o iba a haber aquella promesa. Y puede ser, amados, que tal vez no sea en este año. Tal vez ya tengas tiempo esperando una promesa. Tal vez ya tengas tiempo esperando que algo suceda de parte de Dios y aún no lo has visto. Has orado por salvación de un familiar. Has orado por la restauración de un amigo. Estás orando por un milagro en tu cuerpo. Estás orando para que Dios mueva su mano de una manera y no lo hemos visto todavía. Ahora, cuando las promesas tardan,
Cuando las promesas tardan, cuando Dios dice que va a hacer algo y esto tarda, pueden surgir al menos 4 cosas que yo escribí. Si quieres tomar nota, lo puedes apuntar conmigo. Número 1, dudas. Cuando la promesa se tarda, lo primero que puede aparecer son dudas. Empezamos a dudar, Señor, ¿será que realmente lo vas a hacer? O a lo mejor me emocioné y no era algo que tú quieras para mi vida. O Señor, tal vez, no sé, estoy orando incorrectamente. Y empezamos a dudar cuando la promesa se tarda. Número 2, podemos experimentar frustración. Cuando las promesas se tardan, puede venir frustración. Empezamos a frustrarnos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no está sucediendo? Yo estoy orando, Señor. Llevo días clamando, llevo días ayunando, llevo días declarando, Señor, ¿verdad? Les he predicado a mis familiares, he estado con ellos y pareciera como que ya el Chucky que traen adentro se les va a salir, pero se meten otros 2 peores. Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y estamos clamando y orando y podemos frustrarnos. Algo más que podemos experimentar es comparación. Cuando las promesas de Dios se tardan, podemos empezar a comparar. Frases como, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué Dios sí le responde a esa familia y a mí no? ¿Por qué Dios sí le respondió a su hermana que oró por su esposo y a mí no? ¿Por qué Dios sí le responde a esa hermana que oró, a sus hermanos que oraron por sus hijos y a mí no? Y empezamos a compararnos. ¿Por qué a nosotros no nos cierra ese negocio, no se nos abre esa puerta? Y empieza a haber comparación. Y el número 4 y el más peligroso de todos es desgaste espiritual. Cuando las promesas se tardan, empezamos a correr el riesgo de un desgaste espiritual. Y allí es donde debemos empezar a tener cuidado. Cuando ya empezamos a desgastarnos espiritualmente, un desgaste emocional es prácticamente parte de la vida, amados. Nos cansamos, ¿verdad? Y nos estresamos y hay ansiedad. Pero cuando empieza un desgaste espiritual, hay que reaccionar lo más pronto posible y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Porque podemos estar esperando y en esa espera, amados, puede venir este desgaste espiritual. Y tenemos que entender algo, amados. Cristo es nuestra fortaleza. Y Él puede renovar nuestro interior, amén, con su presencia. Así que vamos a ver a través de la palabra, ay Señor, vamos a ver a través de la palabra algunos principios importantes. El primer principio, y este es clave para que tú y yo podamos entender la obra de Dios entre nosotros. Número 1, Dios es bueno. Ese es un principio fundamental de la palabra de Dios y del carácter de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Por favor, dígalo conmigo. Dios es bueno. Dígalo una vez más. Dios es bueno. Ahora dígalo como si lo creyera. Dios es bueno. Yo lo creo. Dios es bueno. Amados, esto es parte fundamental del carácter de Dios. Escuche esto porque es importante. La bondad de Dios no se activa y se desactiva. La bondad de Dios no se prende y se apaga. La bondad de Dios no es un switch que hoy Dios es bueno, mañana no sé. Dios siempre es bueno. Dios permanece fiel para siempre. Es parte de quien es Él. No es un añadido de su carácter, sino que es quien es Él. La Biblia está llena de pasajes. Salmos capítulo 31. Acompáñame y lo leemos juntos. Salmos capítulo 31. En el verso 19 dice la escritura de verso 9, perdón. 31. No, si es 19. Ay, Señor. Ando enamorado. 31, 19. ¿Qué dice la escritura? Cuán grande es ¿qué? Tu bondad, que has guardado para quienes, amados, los que te temen, y que has mostrado a quienes, a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Dios es bueno, amén. Salmos 34, versículo 8, un pasaje ahí adelantito, los capítulos adelante, 34, 8, dice la escritura: gustad
y ved. Prueben y vean, ¿qué dice? Que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, ¿qué dice la palabra? Que confía en él. ¿Dónde están los que confían en el Señor? La palabra te dice bienaventurado porque confías en él, porque él es bueno. Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 16. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 34. 16:34 dice la escritura de esta manera: aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? En Nahum, profeta Nahum, capítulo 1, en el verso 7, Nahum, capítulo 1, verso 7, dice la escritura acerca de la bondad de Dios. Dice: Jehová es ¿qué? Bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y mire lo que dice la palabra: conoce a los que en él confían. Si nos damos cuenta, en todos los pasajes que leímos acerca de la bondad de Dios, siempre la contraparte es hombres confiando en él. Dios es bueno, bienaventurado, dichoso el hombre que confía en él. Dios es bueno y conoce a los que en él confían. Dios es bueno y los que confían en él. ¿Se da cuenta? La confianza en el Señor, la confianza en el Señor abraza la verdad y el fundamento de que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Amén. Y ese es el primer principio que tenemos que ver acerca del Señor. Y el segundo principio es igual de importante. Dios es bueno, pero también Dios es soberano. Dios es bueno, pero también Dios es soberano. Y nunca, escuche esto, es muy importante que lo podamos entender, por favor. Nunca, jamás la bondad de Dios va a chocar con su soberanía. Nunca. No porque Dios haga algo en su soberanía que a nuestro parecer pareciera que duele, que lastima o que nos frustra o que nos cansa o que nos hace esperar de más, porque Dios lo hizo en soberanía, no significa que deja de ser bueno. Dios es bueno, Dios es soberano. Y se abrazan estas verdades continuamente, no cambian. Así como Dios es bueno, también Dios es soberano. Acompáñame a Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. ¿Lo tienen ahí? Dice la escritura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es soberano. Amén. Salmos capítulo 115, verso 1 al 3. Es un salmo también que nos recuerda la soberanía de Dios. Salmos 115, verso 1 al 3. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino que a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? ¿Qué dice la palabra? Nuestro Dios está en los cielos. Y lea conmigo esta porción, por favor. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Cuántos lo creen? Eso muestra la bondad de Dios. Todo lo que quiso ha hecho. Dios es bueno, pero también Dios es soberano. Dios es bueno, pero también Dios es soberano. En este pasaje de Salmo 115 dice la escritura: la gente preguntará: ¿dónde está su Dios? ¿Por qué pregunta eso la gente? Por cómo estamos esperando en una promesa. Porque estamos esperando que algo pase. Y en ese esperar que algo pase, tal vez otros sí reciben respuesta, pero tú no recibes respuesta todavía. Y la gente puede preguntar: ¿dónde estará su Dios?
¿Por qué si sanó a este familiar y no sanó a este otro familiar? ¿Dónde estará su Dios? Y ahí podemos nosotros declarar: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Esa es la mejor respuesta que podemos dar ante esa pregunta. ¿Y dónde está tu Dios? Que mira tu familia cómo está. Mi Dios está en los cielos y todo lo que quiere hace. Dios es soberano y Dios es bueno. Amén. Eso, amados, debe de fortalecer nuestra fe. Eso debe de afirmar y afianzar nuestra confianza en el Señor y poder caminar en la certeza de la seguridad que Cristo y que el Señor puede darnos al estar en su presencia. Amén. Otro pasaje más que nos resalta la sabiduría y la soberanía de Dios está en Isaías capítulo 55, un pasaje también muy conocido, y me gustaría que lo repasáramos juntos y analizáramos por detalle algunas porciones de este texto. Isaías capítulo 55, verso 6 al 9, 6, 7, 8 y 9. ¿Lo tienen? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Diga conmigo: Dios es bueno. Versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Diga conmigo: Dios es soberano. Dios es bueno para perdonar. Deje el hombre malo sus caminos, pero también es soberano para hacer las cosas más allá de lo que entendemos o más allá de lo que comprendemos. Mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son como tus pensamientos. Verso 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. ¿Alguien le da gracias a Dios por su palabra? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él es Dios. Entonces, entendiendo que Él es bueno y que Él es soberano, ¿cómo entiendo la operación de la soberanía de Dios sobre mi vida? ¿Qué significa la soberanía de Dios sobre de nosotros? Que Dios es soberano. Número uno, que sabe lo que nosotros no sabemos. Sabe lo que nosotros no sabemos. Él ve el panorama completo. Él ve con amplitud el escenario de todas las cosas, y Él ve lo que tú y yo no alcanzamos a ver. Eso es soberanía de Dios sobre nosotros. Hay cosas que tal vez estamos pidiendo, tal vez negocios que estamos pidiendo que se cierren, pero hay algo que no sabemos que Dios sí sabe, y de algo nos está librando el Señor, de algo nos está guardando el Señor. Hay promesas que estamos esperando y queremos que ya sucedan, pero hay algo que Dios sabe que nosotros no sabemos, que nos lleva a solamente confiar en Él y creer en sus tiempos, que son perfectos. Número dos, Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios sabe lo que no sabemos y Dios ve lo que no vemos. Hay muchas cosas que se escapan de nuestra vista al momento de esperar o de creer, ¿verdad?, en las promesas del Señor. ¿Cuántas promesas de Dios que se cumplieron tuvieron tantos escenarios adversos alrededor? Por ejemplo, el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y cuando el Señor les prometió la tierra que iban de tomar, no fue completamente ni fue inmediatamente esa entrega de la tierra. Y no sé si han leído este pasaje de la Biblia donde dice que el Señor no les dijo acerca de esa tierra porque había batallas que el pueblo no estaba listo para librar. ¿Lo ha leído alguna vez? Porque se iba a desalentar su corazón de ver las batallas que estaban por delante.
Dios tuvo que levantar a toda una nueva generación comandada por Josué y por Caleb, los únicos que creyeron cuando fueron a la tierra prometida, cuando fueron a espiar y vieron todo lo que estaba en esta tierra. Son los únicos que se levantaron y creyeron, y Dios tuvo que levantar a toda una generación por las adversidades. Ahora, ¿esta era una promesa de Dios para sus vidas? Sí, la tierra donde fluía ¿qué? Leche y miel. Pero todo el libro de Josué son batallas tras batallas, tras batallas, tras batallas para entrar a esa tierra. Y Dios veía esas batallas y el pueblo no las alcanzaba a ver. Tantas promesas, la promesa de Abraham, de un hijo para Abraham, y que haría una nación grande para él, ¿cierto? Todas las adversidades que enfrentó Abraham, todos los problemas, todas las cosas que pasaron alrededor de esta promesa que Abraham estaba esperando, ¿no? Que no llegaba la promesa y luego quisieron meterle mano y cuchara a ellos, y Sara le dice a Abraham, pues bueno, aquí está mi sierva y es como si fuera yo, entonces ten un hijo con ella. Y Abraham dijo, amén, aleluya. Tremendo Abraham, ¿verdad? Y va y tienen a Ismael, y luego Ismael resulta que Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo de Sara. Y todo el problema de Ismael y de Isaac, hijo de Abraham, sigue hasta el día de hoy, 2025, porque los descendientes de Ismael están peleados con los descendientes de Isaac. La guerra en Israel, la guerra en Gaza, son descendientes de Ismael con descendientes de Isaac. Dios ve lo que nosotros no vemos. Entonces, si estamos esperando, aprendamos a darle gracias a Dios, porque Él ve lo que yo no veo. Amén. Número 3, Dios opera más allá de nuestra lógica. Lo lógico es que pase esto. Lo lógico es que suceda así. Lo lógico es que se abra esta puerta. Lo lógico es que se firme este papel. Lo lógico es que caiga este dinerito. Lo lógico es que, y empezamos a pensar en la lógica. Pero ¿qué crees? Dios te va a sacar de la lógica para que sepas que fue su mano poderosa la que hizo la obra. Dios nos va a sacar del cuadro de nuestra mente y de lo cuadrado de nuestros pensamientos, para decir, mis pensamientos no son como tus pensamientos, hijito, y quiero que veas mi mano. Y Dios va a hacer cosas que van a superar y van a operar más allá de nuestra lógica. Y número 4, esto es importantísimo, como la soberanía de Dios está sobre nosotros, hace que todas las cosas cooperen para su propósito. Toda espera bien esperada, toda espera bien esperada tiene un propósito. Todo lo que esperamos que Dios haga va a operar hacia el propósito y va a cooperar para el propósito que Dios tenga para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas por las que tú y yo estamos orando, y a lo mejor tú nunca habías orado tanto como estás orando por esa promesa. Ya está cooperando para su propósito, porque te estás haciendo un hombre de oración, te estás haciendo un hombre de fe, una mujer de fe que le cree al Señor. A lo mejor tú nunca habías ayunado y empezaste a ayunar para que Dios responda, ¿verdad?, por esa petición y esa oración que estás levantando. Y es la primera vez que ayunas. ¿Qué crees que está pasando? Ya cooperó para su propósito el esperar que eso suceda. ¿Por qué? Porque ya ayunaste, ya desarrollaste una disciplina espiritual, ¿verdad? Y eso, amados, es creer en la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos ejemplos bíblicos de esperas largas en la Biblia. Por ejemplo, Abraham esperó 25 años desde que Dios le dio la promesa que haría de él una nación grande hasta que él vio la promesa con sus propios ojos. 25 años. La vida de José es otro ejemplo de larga espera. José tenía 17 años cuando Dios le dio visiones, le dio sueños, y pasaron 13 años, una cárcel, 13 años y una difamación en su contra, 13 años y una hambre en la tierra,
hasta que José vio el cumplimiento y entendió el propósito para su vida. Vemos la historia de David. Dice la escritura que Saúl fue desechado como rey, ¿lo recuerda? Porque desobedeció, y eso fue la base de nuestra enseñanza de grupos en casas, nada pendiente. Y vemos cómo Saúl dejó pendientes y provocó que fuera desechado por su desobediencia. En ese momento que Saúl es desechado, Dios le dice: voy a levantar otro rey, y lo manda a la casa de Isaí, donde está David y su familia y sus hijos, ¿verdad? Y entonces empieza a orar Samuel por los hermanos de David, pero Dios no le responde con nadie. Y dice: ¿hay alguien más que tengas de hijo? Ah, sí, el que está allá afuera. El desechado, ¿verdad? Pobrecito David. Dice: ya me acordé, el que anda ya con las ovejitas. Bueno, tráelo. Y cuando lo ve, lo ungen como rey. Una vez que David es ungido como rey, David no se subió al trono. ¿Sabía eso? David no sube al trono. Él recibe la unción de rey, pero Saúl seguía gobernando. Y no es un problema cronológico de la Biblia, es como pasó. Saúl había sido desechado y David había sido ungido como rey, pero David no se subió al trono. David fue perseguido por Saúl, y ahí fue procesado su corazón y fue procesada su alma también. Hasta tiempo después, hasta la muerte de Saúl, David sube al trono. Y son tiempos de espera. Y David pudo haber dicho: pero si ya me ungieron como rey, si ya me oraron, ya me echaron aceitito poderoso, ¿verdad? Ya está la oración por mí. Ahora, ¿por qué no puedo tomar? Pero no, hubo un proceso por el cual David pasó hasta que llegó al trono y el cumplimiento de ser rey sobre la nación. En todos estos casos, la soberanía de Dios no canceló su promesa. Lo vuelvo a decir para que tome nota. En todos estos casos y los demás casos de la Biblia de espera, Dios nunca canceló su promesa. La soberanía de Dios no canceló su promesa. Escriba esto, por favor. Por favor. Preparó su corazón. En toda espera, Dios preparó el corazón de Abraham, preparó el corazón de José, preparó el corazón de David, preparó el corazón de Jacob, cuando antes de llamarlo Israel, preparó el corazón de cada uno de los que estaban esperando aquella promesa. Entonces Dios, amados, es bueno. Dios es soberano. Y la soberanía de Dios sobre mi vida prepara mi corazón. Pero también, otro punto más, también Dios lo hace para revelar un propósito mayor. Dios revela un propósito mayor. En la espera de sus promesas, Dios revela un propósito que a lo mejor en el momento no alcanzábamos a entender, o en el momento no alcanzamos a visualizar, o no lo pensábamos que iba a suceder de esa manera. Voy a usar un ejemplo familiar muy personal de nosotros. Nosotros por mucho tiempo estuvimos orando por mi suegra para que el Señor la tocara y la alcanzara. Cuando mi esposa y yo nos casamos hace 12 años, casi se me olvida, aleluya, hace 12 años, ella no caminaba con Cristo todavía. Entonces nosotros de recién casados oramos para que ella conociera al Señor, para que viniera Cristo, y orábamos mucho, y siempre pensamos que iba a ser de una manera. Siempre pensamos que iba a ser que iba a venir la salvación por un camino, ¿verdad? Que era el de nosotros, el de compartirle, el de discipularle, ¿no? Pero total, pasó el tiempo y no nos escuchaba, o nos ponía atención, pero a lo mejor no percibíamos que entraba la palabra. Hasta que un día, no se nos olvida, en un centro comercial, estábamos saliendo de la iglesia y nos estábamos estacionando para comprar algunas cosas después del servicio, y nos entra una llamada de mi suegra y nos dice: hola, ¿cómo están? Y bien, ¿cómo les ha ido? Bien. Y nos dice: fui a la iglesia. ¿Te acuerdas?
Qué bueno, no sabemos ni qué decir. Porque tanto que esperabas el momento y al fin está pasando, ¿no? Y dice, me invitó tu tía, porque tu tía tiene tiempo yendo a una iglesia con unos pastores jovencitos que nos recuerdan mucho a ustedes. Entonces me invitó y fuimos y estuvo bien bonito y empecé a llorar y nos empieza a contar todo el testimonio y empezamos también a llorar nosotros de gozo y gratitud porque Dios respondía. Ahora, eso fue lo que percibíamos, pero Dios reveló un propósito mayor. ¿Qué está haciendo ahora? Mi suegra, mi suegrita preciosa, que ustedes no tienen y quisieran tener, aleluya, se está preparando para compartir en las naciones. Su corazón es el de misionar, el de ser misionera, el de compartir, el de salir. Y tú la ves, la seguridad con la que dice las cosas. Ella en conversaciones te dice, yo ya quiero terminar, ya me quiero jubilar, ya quiero terminar de trabajar, porque ya quiero tener el tiempo para irme a compartir el evangelio. Amados, ese es un propósito mayor. Nosotros, ¿qué queríamos? Que fuera salva. Pero ¿qué quería Dios con ella? Levantarla para usarla en los lugares a donde la iba a enviar y a llevar. Ese es el propósito mayor. Hay cosas que ni nos imaginamos. ¿Alguna vez oramos para que fuera misionera? Jamás. ¿Alguna vez oramos diciendo, Señor, por favor, levántale para que se vaya a Guatemala, Señor, te lo pido? Nunca. Jamás. Pero Dios ya la levantó y la llevó a Guatemala. ¿Por qué? Porque Dios revela un propósito mayor. En Juan capítulo 11 está justamente este ejemplo. Le mando un saludo a mi suegra que sé que va a ver esta predicación. La amo mucho, mamá. Dios la bendiga. La historia de Lázaro en Juan capítulo 11 nos revela la misma pregunta que nos podemos hacer. Yo pensaba que este año, Marta y María dicen esas palabras. No dicen, yo pensaba que ibas a hacer esto. Ellas dicen, Señor, si hubieras estado aquí. Muy parecido al yo pensaba que este año, Señor. Es como si tú y yo nos paráramos delante de Dios y decíamos, Señor, yo creía que ibas a responder esto, Señor. Si hubieras estado aquí, Señor. Si hubieras hecho esto, si hubiera estado tu mano aquí. Y Marta y María nos reflejan este corazón que están esperando. Ahora, ¿qué es lo que esperaban Marta y María cuando mandan llamar a Jesús? Una sanidad, porque su hermano Lázaro estaba enfermo y mandan llamar a Jesús. Entonces viene la noticia. Imagínense, con el tiempo apremiaba porque Lázaro estaba muy enfermo y a Jesús le tienen que avisar que Lázaro está enfermo y piden que Jesús vaya de donde estaba y vuelva a Betania, vuelva a casa de Lázaro para que orara por ellos, para que trajera sanidad, porque ellas creían en el poder de la sanidad del Señor para su vida. Y cuando vienen y le dan la noticia, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Se quedó. Y entonces se empiezan a cuestionar los discípulos y dicen, ¿y por qué no va? Y entonces el Señor da una revelación todavía mayor y dice, Lázaro duerme. ¿Qué sabía Jesús? Que Lázaro había muerto, ya había muerto. Lázaro duerme. Los discípulos, como tú y como yo comprenderemos, dicen, pues si ya duerme, pues déjenlo descansar. Un sueñito, un caldito de pollo y se alivia. Tomás fue el único que la pescó espiritualmente y dijo, vamos para que durmamos también con él. La torre, Tomasito. Y Tomás estaba hablando de lo profundo del Espíritu. O sea, yo creo que lo llenó el Espíritu Santo para decir, y salían esas palabras de su boca. Marta y María estaban esperando una sanidad, pero Jesús iba a revelar un propósito mayor, que es la resurrección. Y cuando llega Jesús a ese lugar, dice, vamos para allá, porque Lázaro duerme, ¿no? Entonces les dicen, no, pues vamos a dejarlo que... No, se murió. No, pues vamos. Ya quedó, se puso los zapatos de charol.
van camino hacia allá. Marta y María se encuentran con Jesús y están las palabras que salen de su corazón: Señor, si hubieras estado aquí. Señor, yo pensaba que este año, Señor, yo creí que ahora sí este año era el bueno, si hubieras estado aquí. Pero el Señor revela un propósito mayor y da una de las declaraciones más poderosas que Jesús habló con sus labios. Tan poderosas que el miedo más grande que tiene la humanidad, Jesús lo venció al declarar esto. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Verso 25, el capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ahí está la esperanza de vida eterna. La gente tiene miedo a morirse, pero los que están en Cristo no tenemos miedo a eso. ¿Por qué? Porque en Cristo está la resurrección y la vida. En Él está la vida eterna. Y Jesús utiliza lo que estas mujeres habían orado o habían creído, o habían clamado: Señor, ven, sana a Lázaro. Ven, Señor, sánalo, por favor. Ellas creían que eso era lo que Dios iba a hacer, pero al final de cuentas Dios reveló un propósito mayor a través de declarar la resurrección sobre la vida de Lázaro. Ahora eso no se quedó allí. El Señor hizo el milagro y levantó a Lázaro de entre los muertos. Y era parte también del propósito, porque después de la resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11, empieza toda la persecución a Jesús que lo encamina a la cruz. Y era necesario que esto sucediera para que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Todo va encajando en el escenario completo, porque todo coopera para el propósito de Dios. Amén. Entonces Dios, amados, va a revelar siempre un propósito mayor. Tal vez tú estás orando por algo sin saber que el propósito de Dios es más grande de lo que tú estás orando, sin saber que Dios quiere hacer algo mucho más allá de lo que tú estás esperando que pase. Y yo creo que eso va a pasar para con Castillo del Rey Cancún, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a atender esta pregunta y cerramos la enseñanza: ¿cómo puedo descansar en la espera? Ya sé que Dios es bueno, ok, es un principio que guardo en el corazón. Ya sé que Dios es soberano. Ahora entiendo que en su soberanía Él hace lo que yo no alcanzo a percibir. Él ve lo que yo no alcanzo a ver. Él conoce lo que yo no alcanzo a conocer. Pero entonces, ¿cómo puedo descansar en la espera? ¿Cómo puedo estar tranquilo? ¿Cómo puedo tener paz? ¿Y cómo evito lo primero que les platicaba? Frustración, desgaste espiritual, comparación. ¿Cómo evito estas batallas que pueden venir sobre mi vida? Esas dudas, esa frustración, comparación, desgaste espiritual. ¿Cómo podemos descansar en la espera? Ahora es importante mencionar algo, quiero mencionarlo y que no se me pase. La espera en el Señor no es pasiva. Cuando tú estás esperando algo en Dios, no te sientas a que pase. La espera en Dios no es pasiva. La espera en Dios es confianza activa y continua en el Señor. O sea, yo creo que Dios lo va a hacer, por lo tanto yo sigo moviéndome en fe a lo que Dios va a hacer. Si es una cuestión de salud, pues yo voy a hacer cosas para cuidar mi salud, porque creo que Dios va a hacer lo que tiene que hacer conmigo en mi cuerpo. ¿Sí me estoy explicando? No estoy esperando que pase nada más, ¿verdad? Como aquella persona que se tomaba la pastilla de la diabetes con Coca-Cola. El cuerpo no sabía si morirse o vivir. Achis, ¿qué hago? Amados, yo voy a accionar y voy a confiar y voy a esperar activamente en el Señor. Amén. Bueno, ¿cómo descansamos en esa espera activa? Número 1, aceptamos que Dios sabe mejor que nosotros. Yo sé que Dios sabe mejor que yo. Señor, tú sabes mejor que yo. Yo pensaba que este año, es más, yo esperaba que este año, yo pensaba que este año iba a pasar esto, pero tú sabes mejor que yo. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios capítulo 3,
Versos 5 al 6, nada más escríbalo, no vamos a repasar todos los pasajes, pero dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Acepta, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando dicen amén a su palabra, tenemos que aceptar que Dios sabe mejor que nosotros. Señor, tú sabes cuánto he orado por esta situación, pero tú sabes mejor que yo. Ahora, no significa que voy a dejar de orar, no significa que voy a dejar de accionar, voy a caminar en fe, pero voy a aceptar que tú sabes mejor que yo. Número 2, voy a confiar aún y cuando no entiendo. Voy a confiar aún y cuando no entiendo. Salmos 37, verso 7, el pasaje de la Escritura dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Dice la Escritura que guardemos silencio y esperemos en el Señor. Eso es confiar aun cuando no entiendo. Eso evita comparaciones, porque a Él sí, a mí no. Eso evita frustraciones, eso evita dudas, cuando yo confío simplemente, aún sin entender. Ahora, esto suena muy sencillo, pero ¿cuántos estamos pasando por un tiempo de espera en el que no es sencillo confiar aún cuando no entendemos, cierto? Es complicado, pero ahí es donde está Dios ayudándonos siempre. Número 3, no forzar puertas que Él no ha abierto. Cuidémonos de no forzar puertas que Él no ha abierto. Yo descanso en espera cuando dejo de forzar lo que Él todavía no abre. Cuando dejo de manipular emocionalmente a otros. Para que, si estoy orando por salvación de alguien, es muy peligroso cuando yo empiezo a manipular a esas personas emocionalmente porque quiero que sean salvas. Debo de dejar que Dios opere en el corazón y hacerlo desde un corazón simplemente rendido a la voluntad de Dios, sin ser, sin causar daño en el corazón de las personas. Eso es peligroso y no podemos hacerlo. No sé si me estoy dando a entender o si doy un ejemplo más claro. ¿Está bien? Así déjelo, pastor, porque no voy a hablar de mí y me preocupo. En la historia de David nunca forzó el trono. ¿Se acuerdan cuando lo estaba persiguiendo Saúl? Estaban escondidos en las cuevas y en una de esas Saúl tiene que ir al baño y hace del baño. Y cuando está haciendo del baño, los valientes de David le dicen: David, aquí es. Está descuidado, está sin su arma, está sin su gente. Ahí está. Y David no forza el trono. Él hace algo que después le duele en su corazón haberlo hecho, y es que toma un pedazo de la ropa de Saúl, y cuando se está yendo le dice: Saúl, te tuve en mis manos y no lo hice. David no forzaba el trono, aunque ya el trono ya tenía la unción de rey. David no forzaba el trono. Tú y yo no podemos forzar puertas que Él no ha abierto, porque entonces la espera se vuelve mucho más larga y empezamos a también sufrir dolores innecesarios que no debemos de sufrir. Dios nos guarde y nos ayude, amén. Número 4, seguir siendo fiel mientras Dios cumple su promesa. Permanece fiel aunque sigas esperando. Sigue alabando al Señor, sigue danzando, sigue cantando, sigue proclamando aunque estás esperando. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo, pero amados, aún en la espera, si tú y yo nos gozamos y nos alegramos, entonces vamos a cosechar a su debido tiempo sobre nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, versículo 9: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Permanece siendo fiel en cuanto llega la promesa. Sigue alabando a Dios, sigue exaltando su nombre.
en medio de la espera, y esto es algo que a lo mejor te vas a identificar, en medio de la espera hay golpes a nuestra vida, donde en lugar de mejorar la situación por la que estamos orando, empeora. ¿A alguien le ha pasado? Y dices, ay Señor, se puso peor de lo que lo había. Hace 2 años estábamos mejor me hubiera quedado así hace 2 años. Y empeora la situación. En esos momentos se va a levantar una lucha de mantenernos fieles, porque es donde entra el desgaste. ¿Y qué es lo primero que queremos dejar de hacer? Dejar de orar, dejar de venir, dejar de adorar, porque entra un golpe de una realidad que estábamos esperando y no sucede. Pero una clave para descansar en la espera es mantenernos fieles mientras Él cumple la promesa. Cuando dicen amén. Número 5, esto es importante, reafirma lo que Dios dijo. Reafirma lo que Dios dijo, lo que Dios ha dicho. En primera de Timoteo capítulo 1, en el verso 18, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le deja un mandamiento, y dice el verso 18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a ¿qué? Léalo conmigo, por favor. ¿Conforme a qué? A las profecías que se hicieron antes. ¿En cuanto a quién? ¿Qué le pide Pablo a Timoteo? Milites por ellas. Declara las promesas y las profecías de Dios sobre tu vida. Y fíjate cómo le dice Pablo a Timoteo: es un mandamiento que te doy. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes un llamado. Tú eres un siervo de Dios. En mi época de rebeldía contra mis papás, porque aunque usted no lo crea, también fui malo, y me rebelé en una ocasión, y cuando me rebelaba con ellos, yo les decía que yo no quería nada con Dios, según yo, ¿verdad? En mi enojo, y yo no quería nada con el Señor. Y mi papá siempre declaraba: aunque tú digas lo que digas, tú eres un siervo de Dios. Y eso me repateaba. Ay, Señor, di lo que quieras, haz lo que quieras, enójate lo que quieras. Tú eres un siervo de Dios y le vas a servir. Y eso fue la confianza. Es una profecía. Él decía: a mí Dios me dio una palabra sobre tu vida y tú vas a caminar en esa palabra. Y Pablo lo mismo le dice a Timoteo: te doy un mandamiento, milita en las palabras y en las profecías que Dios te dio. Verso 19, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Camina en la profecía, reafirma lo que Dios dijo. Pero es que sí, Dios dijo que yo y mi familia y que seremos salvos y todo, pero mi familia está peor que nada y no sé qué hacer. Y Señor, reafirma la palabra, reafirma lo que Dios ha dicho. No es una cuestión de declarar y decretar, es una cuestión de creerle al Dios poderoso y soberano, que Él todo lo puede, en el nombre de Jesús. Número 6, renueva tu esperanza en el Señor. Renueva tu esperanza en el Señor. Romanos capítulo 4, verso 20. Romanos 4:20 dice la Biblia que Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando ¿qué? Gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Renueva tu esperanza en el Señor. Nosotros renovamos la esperanza viniendo a su casa, estando en oración, metiéndonos en presencia de Dios. Pero cuando no puedas en tus propias fuerzas, escucha esto por favor, pide que alguien ore por ti y te guíe el Señor. Ese es el mejor consejo que puedes tener, que alguien ore por ti cuando ya no puedes. Cuando estés cansado y el desgaste espiritual empiece a pegar, pide oración. Por favor, no te hagas el fuerte porque no la vas a hacer. Pide oración. Ayúdenme a orar, por favor, porque llevo 2 días sin orar. Estoy muy cansado. Yo pensaba que este año necesito que oren por mí. Estoy orando por mis hijos, estoy orando por mi esposo, estoy orando por mi esposa. Y yo pensaba que este año, pero es importante, amados, renovar nuestra esperanza. Y necesitamos del Señor primeramente, y también meternos en su presencia. Pero cuando no podemos,
pedir ayuda y pedir oración. Y número 7, una manera de descansar, y es algo que creo que puede bendecirnos en gran manera, es soltar la expectativa y abrazar la soberanía de Dios. Soltar la expectativa y abrazar la soberanía de Dios. ¿Qué es soltar la expectativa? Yo estoy esperando que esto pase así, 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 así y así. Estas son mis demandas y como quiero que pase. Pero cuando tú y yo soltamos expectativas y abrazamos la soberanía de Dios, entonces podemos descansar en el Señor. Una palabra que te va a animar. ¿Listo? Efesios capítulo 3 versículo 20. Efesios capítulo 3 versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, escucha esto, Castillo del Rey Cancún, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya al Señor. Amén. 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 Que el Señor nos lleve a confiar y a descansar y a esperar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 27. En esta conversación donde salió esta frase, yo pensaba que este año me llevó a orar y a clamar al Señor y a pedirle una palabra, y esta fue la palabra que Él me dio. Isaías 40, verso 27. Y se hizo personal, y me gustaría que lo leyeras también de manera personal. ¿Por qué dices, oh Josué? Y hablas tú, Josué, mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio por lo que le pedí. ¿Por qué dices eso, Castillo del Rey? Porque dices que Dios te olvidó. Porque dices que Dios escondió su rostro de ti. ¿No has sabido? ¿No has oído? Verso 28. Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y esa palabra me dejó callado hasta hoy. Dios no desfallece, Dios no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Verso 29. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alguien le da gloria y honra al Señor por su palabra. Te voy a invitar a que te pongas de pie en tu lugar. Quiero orar por ti, quiero que oremos juntos.